Hola, bienvenidos a nuestro video, la biografía del Estado moderno, de Richard Crossman. El grupo está integrado por Silvio Ortiz Parra y David Contreras Olaya. Somos estudiantes de segundo semestre de Relaciones Internacionales y Estudios Políticos de la Universidad Militar Nueva Granada de Bogotá. El video está hecho para la clase de Teoría del Estado. El autor, Richard Crossman, nació en 1907 y murió en 1974. Fue un político del Partido Laborista Británico. También fue profesor de clásicos universitarios de profesión. Fue miembro del Parlamento en 1945. Además fue elegido ministro del gabinete en los gobiernos de Harold Wilson de 1964 a 1970. Los comienzos del Estado moderno. Primera parte, nación y Estado. En la primera parte el autor nos da una breve introducción y allí presenta lo que conforma el debate entre diferentes ideologías políticas. Y cita un ejemplo fuera de lo común, el cual dice que los amantes a los perros y a los gatos son muy parecidos a los seguidores de ideologías o los que defienden una ideología. Además dice que el Estado-nación se puede estudiar en cualquier país. Y dice que actualmente casi todos los países son un Estado-nación. Hablando de 1939, perdón, el año en que fue publicado el libro. Luego Richard eh, muestra unas definiciones poco fructíferas para él, hasta llegar a una que es de aceptación, la cual dice que el Estado-nación es un pueblo que vive bajo un único gobierno central, lo suficientemente fuerte para mantener su independencia frente a otras potencias. Esta definición también es cuestionada por él a través de unas preguntas, lo que da origen pues, a la explicación de cuál fue el origen del Estado-Nación. Él dice que el origen fue gracias a unos determinados cambios económicos y sociales en Europa en el siglo XIII y XIV. Todo esto para dar como una introducción a la segunda parte, orden medieval. Orden medieval o Edad Media presenta que el hombre medieval estaba atado al país que vivía. La comunicación y el comercio no eran muy avanzados. Además, la economía se basaba en el sector agrícola. También estaba acompañada del feudalismo. Y esto también da origen a las clases sociales o la pirámide social. La iglesia es como la iglesia era el dueño espiritual del mundo civilizado, ya que controlaba la educación, la literatura, la filosofía, el arte, y también influía en el pensamiento del hombre, que pues el pensamiento principalmente era eclesiástico. Esto también desarrolló que existiera un pensamiento en cuanto a la naturaleza universal de la ley. A su vez, esto desarrolla un pensamiento constitucional del hombre perteneciente a un pueblo, ya que el hombre o el pueblo podía participar en la elección del rey. En algunos casos se daba como un contrato entre rey y población, como lo es el del Sacro Imperio Romano Germánico. La estructura ya mencionada anteriormente, feudalismo, daba al Papa y al Emperador la autoridad máxima en una nación o estado. Los Tudor fueron los primeros en tratar de cambiar esto gracias a la reforma de Inglaterra. Tomaron la iniciativa para que cambiara el poder de la iglesia y se hiciera una reforma para que el poder se fijara principalmente en el emperador. Richard
nos dice que la Edad Media no se extinguió de un día para otro, sino que esto tuvo ciertas adaptaciones, ciertos cambios, y además que el hombre, al pensar que está en una nueva era, desarrolló un pensamiento revolucionario político. Todo esto gracias a que los viejos criterios y el antiguo equilibrio de poderes ya les resultaba inútiles. O sea, el feudalismo les resultaba inútiles. En la tercera parte, el monarca absoluto Maquiavelo. eh, en esta parte hablan de Nicolás Maquiavelo y su obra más importante, El Príncipe. Nicolás Maquiavelo nació en Florencia, Italia, el 3 de mayo de 1469 y murió el 22 de junio de 1527. Era un político práctico y un experimentado diplomático. Siendo el consejero de los príncipes, para Maquiavelo su preocupación o su mayor preocupación era el de lograr darle el lugar que querían los príncipes, hablando en cuestiones de poder. Además, Maquiavelo en Italia estaba inmerso en una lucha del sobrevivir del mundo, ya que la expansión del comercio, la existencia de mejores comunicaciones, de mejores rutas, el, como la creación de o la aparición mejor del comerciante viajero, pedían que para el siglo XVI existiera un sistema político a mayor escala, más centralizado que el existente, que era el feudalismo. Para el autor, esta etapa o este cambio representaba el progreso de la sociedad humana, ya que en ese momento se olvidaron de la anarquía, la crueldad, el desmoronamiento de instituciones establecidas, la destrucción del propio hombre medieval. Además, Maquiavelo comprendía que el valor de la libertad, de las leyes y la sana religión eh, o sea, le importaba demasiado. Eh, Tanto así que él cuestionó a la iglesia, ya que éste no pudo darle estos beneficios a la sociedad, lo que lo llevó a desarrollar su doctrina del poder. De allí se desprende el primer principio de la moderna teoría política, donde dice que cualquiera sean nuestras intenciones humanas, religiosas, el gobierno que va a subsistir de poseer el poder, para ejercerlo, debe entender la técnica para emplear dicho poder. En pocas palabras, el gobierno debe gobernar. Eh, También Maquiavelo, pues esto lo precisa como en su obra El Príncipe. Eh, para Crossman, él dice que se puede dividir su obra en dos puntos. El primero, todos los estados existe un poder que es el supremo. Para esto lo trata de explicar con un fragmento de Maquiavelo, donde expone que el país o Italia hay una desunión o una falta de patriotismo gracias a la iglesia, ya que no pudo ejercer su poder como debía, siendo así que no pudo tampoco colocar reyes o príncipes para ejercer ese poder como debe ser. Y el segundo, que según Crossman simplifica su obra de príncipe, es el control del poder es la justificación de la soberanía. Aquí lo trata de explicar con una comparación entre la Edad Media y en el momento en que Maquiavelo estaba, por el lado en que la Edad Media había mayor seguridad, ya que como el eje central de la Edad Media era Dios y la Iglesia, había un poco más de seguridad. En cambio, al pasar a Maquiavelo con sus pensamientos, con la importancia de la libertad
del individuo, no había tanta seguridad, ya que pues el hombre Maquiavelo era antirreligioso, antisocial, ya que no se encontraba limitado por leyes, sino que estaba limitado más bien por sus propios límites de libertad. En la cuarta parte, la revolución económica y la reforma. En el cuarto capítulo, cuarta parte, se da un análisis a los cambios que surgieron en la época de Maquiavelo, cambios económicos y sociales. El primero es el descubrimiento de nuevas fuentes de riqueza más allá de los mares. El segundo es el desarrollo de las finanzas internacionales. El tercero es la transformación la revolución en los métodos de cultivo de la tierra y la reforma. La explicación que se puede dar para el primer cambio se puede dar gracias a que la transformación del comercio en Europa Occidental eh, cambia, ya que el decadente monopolio de los venecianos cayó, eh, y pues se acaba gracias a que España empieza con su carrera imperial de conquistar continentes como lo fue América, India, África, y esto hizo que se cerrara un ciclo. El otro cambio o el segundo cambio que se observa es que las naciones occidentales comenzaron una carrera imperial como la de España, ya que estaban descubriendo nuevos continentes, despojándolos de tesoros y ofreciéndoles religiones, en este caso credo católico. Esto hizo que Europa se formalizara como el centro económico del mundo. Eh, Otro cambio que se ve gracias a Maquiavelo o en la época de Maquiavelo es el cambio social, que se vio influenciado en las clases sociales. Cambiaron y pues había una nueva clase que era la burguesía, que no eran ni reyes ni aristócratas y campesinos. Em, Ni siquiera tampoco se podían incluir como artesanos. Tampoco pues ellos como que constituyeron un cuerpo independiente, el cual dependerían las demás clases. O sea, dependería hasta el punto de que dependía el rey, ya que los burgueses financiaron las campañas militares de los mismos reyes. Mientras tanto, el cambio que generó la reforma es que se hizo para solucionar el problema social, eh, y pues los reformistas denunciaban que la iglesia tenía un secularismo, corrupción, costumbres que no hacían libre al hombre, sino que con estas costumbres se imponía para el hombre y pues no se le daba la libertad en su totalidad al hombre. El movimiento de la reforma no dio los resultados esperados. Pues cambió la iglesia, pero no terminó la reforma como se había planteado en un inicio. Los comienzos del Estado moderno, en su quinta parte, teoría política del absolutismo. En el último capítulo el autor nos da cuenta de que la transformación que dieron las naciones europeas, como por ejemplo el decaimiento de España, Portugal e Italia, como las centrales económicas o de comercio, las cuales se fueron reemplazadas por los Países Bajos e Inglaterra. También se evidencia los cambios de la reforma que construyeron estados protestantes y católicos. Esta transformación de la Edad Media se hace llamar la teoría del absolutismo, eh, con el resultante de que el poder se encuentra en un monarca y pues su última etapa que fue para formalizar el Estado moderno. Con esto termina Richard Crossman, dando como final a los comienzos del Estado moderno. Espero les haya gustado. Gracias por escuchar.